Mega Noticias con Paco Ramírez. Y 130 votos en contra. Es mayoría calificada, señor presidente. Esto es santanismo judicial. La dictadura de la torra y el biguete, de la toga y el birrete. Siendo simples rehenes del poder político de los partidos. Y la causa de esta reforma es la B de venganza. Dejan libres a delincuentes. Es para cambiar a unas personas. Para quedar bien con su líder. No hay poder sobre la tierra que pueda detener nuestro proceso legislativo. Bueno, pues pareciera que todo está dicho, pero aún queda el Senado de la República. Allí aún Morena y sus aliados no tienen la mayoría calificada, que, por cierto, ya es tema de polémica. Adán Augusto dice que se logra con 85, aunque las leyes de la historia hablan de 86. 43 senadores de la oposición pueden marcar la diferencia. 42 ya dijeron no a la reforma, falta uno. México se juega un punto importantísimo de su democracia. Y no, déjame decirlo así, no avalamos la reforma en las urnas porque ni siquiera estaba en las boletas. Esa es la realidad. Ojo, que no nos quieran ver la cara. Vámonos con la crónica parlamentaria. Jorge Chaparro, adelante. La aplanadora morenista mostró su fortaleza y arrasó con la oposición, que no logró articular un discurso que moviera el monolito en el que se convirtieron Morena y sus aliados. 357 votos a favor y 130 en contra de toda la oposición, pero si fuera algún deporte sería una goliza. Sin embargo, el triunfo del pasado 2 de junio y la sobrerepresentación otorgada por el INE y ratificada por el Tribunal Electoral tiene a los legisladores de Morena ensorbecidos y por eso cambian las formas. Tenemos la convicción de que tenemos la razón. Tenemos la convicción de que terminaremos con el nepotismo, la corrupción, el tráfico de influencias, el conflicto de intereses, la venta de la justicia al mejor postor. La discusión de la reforma judicial, que fue un diálogo de sordos en el que uno habla pero el otro no escucha y el que escucha no habla. Además escogieron la sede alterna al aventón y lo anuncian con tanto desparpajo que los manifestantes tuvieron tiempo de organizarse, quizá mejor que los diputados. Se emitieron 357 votos a favor, 0 abstenciones y 130 votos en contra. Es mayoría calificada, señor presidente. La minuta ya fue enviada al Senado, donde este mismo miércoles iniciará su revisión. Para mañana jueves se enviará a las comisiones y a más tardar la próxima semana estará votándose, mientras los diputados preparan la reforma para reconocer a los pueblos indígenas y originarios de nuestro país. La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Así es, Jorge, muchas gracias. Y el Senado confirmó que la minuta se turnó a comisiones de estudios legislativos a cargo de Citlali Hernández y a la de puntos constitucionales que encabeza la exfiscal Ernestina Godoy, quien citó a los senadores para dictaminar la reforma al Poder Judicial el próximo domingo, 1 de la tarde. Morena y sus aliados no tienen los votos necesarios, ya lo comentaba ya hace un momento, para la aprobación de la reforma en el Senado. Por tratarse de una reforma constitucional, se requiere la votación de las 2/3 partes de los senadores presentes en el Pleno. Si tomamos en cuenta que asistan los 128 senadores, el bloque oficialista necesitaría de 86 votos. Sin embargo, por el momento solo tiene 85. Ante este panorama, organizaciones de la sociedad civil invitaron a los 43 senadores de oposición, ahí los tiene usted, a manifestar el sentido de su voto. Al momento solo falta uno, el emesista Francisco Barrera. Sobre este tema, el coordinador de Morena, Adán Augusto López, aseguró que son 85
los votos necesarios para alcanzar una mayoría calificada y no 86, así lo dijo. Dice la ley que es 85.36 y matemáticas no nos fallan. Si Pitágoras no nos falla. ¿No sube a 86? ¿Perdón? No, eso no sube a 86. Ah, pues vamos a dejarlo a la interpretación. Vaya tema, dejarlo a la interpretación. Así pasó con la sobrerepresentación y ya vio lo que pasó. La jueza federal Marta Magaña López de Morelos concedió la suspensión definitiva del amparo que prohíbe a los legisladores discutir el dictamen de la reforma al Poder Judicial. La resolución establece que no podrá ser considerado y menos aprobado por la nueva legislatura y deberán abstenerse de enviarlo a las legislaturas de los estados para su aprobación, hasta en tanto se resuelva en definitiva este juicio de amparo. El ex candidato presidencial del PAN y ahora senador Ricardo Anaya calificó como una trampa la propuesta de reforma al Poder Judicial. Asegura que el dictamen le da a Morena el control del proceso para definir candidatos. También genera confusión porque no habrá, dice, una votación, sino una tómbola popular, pues nadie va a tener idea de quiénes son los más de 4,000 aspirantes que van a aparecer en las 25 boletas y de las cuales habría que escoger 600, cada uno de nosotros, de quienes vayamos a sufragar, buscar y encontrar a 600 que ni conocemos. Y lo más grave que Morena, dice, tendrá bajo su control el Tribunal de Disciplina, una especie de Santa Inquisición. Así se lo dijo a Azucena en Radio Fórmula. Si por algo se les coló por ahí un juez rebelde que se le ocurre dictar una sentencia en contra del gobierno, te determinan a ti un crédito fiscal, dicen que no pagaste bien el impuesto sobre la renta, eres tú una ciudadana peleando contra el SAT. Así es. Se le ocurre el juez darte la razón a ti, ciudadana, y ese tribunal, 1, lo puede destituir. 2, le da vista al Ministerio Público. El Ministerio Público ejerce acción penal y lo meten a la cárcel. Y 3, le da vista a la Cámara de Diputados y vía juicio político, el Senado lo enjuicia con la mayoría que tienen y lo inhabilitan para que no pueda volver a ser servidor público en 20 años. Establecemos comunicación con Damián Cepeda, ex dirigente nacional de Acción Nacional, ex legislador y buen amigo de Mega Noticias. Damián, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ahí tienes mal el nombre, es Damián Cepeda. Por favor, si lo pueden cambiar. Damián, a ver, déjame, de entrada te pregunto, ¿cómo escuchas esto último que dijo Ricardo Anaya? ¿Es así? Toda la razón. Me da mucho gusto que esté alguien tan articulado y estudioso en el Senado, que bueno, creo que se necesitan legisladores comprometidos. No, la verdad, las cosas es un desastre, la reforma del Poder Judicial. Mira, déjame empezar diciendo a quien me esté escuchando que obviamente se necesita una mejora del sistema de justicia. O sea, yo lo he dicho muchísimas veces, el sistema de justicia está colapsado. Si te vas, por ejemplo, a materia penal, pues hay casi 30 millones de delitos al año en México. De esos, el 90% no se denuncian. Del 10% que se denuncian, solo el 7% se abre una carpeta de investigación y de eso solo el 3.5% llega al juez. Entonces, ¿cómo crees que se va a resolver el problema de justicia si solo quieres entrar al estudio del 3.5% de los asuntos? Y cuando el INEGI le pregunta a la gente por qué no denuncian, contestan, no vale la pena, es muy lento, hay corrupción. Entonces, si quisieras verdaderamente arreglar el problema de la justicia en México, lo que necesitaría es una reforma que, además de ser más amplia y tocar a las fiscalías y a las policías, pero en el tema del Poder Judicial tocara temas como juicios más rápidos, o sea, juicios orales, mecanismos alternativos de solución de controversia, justicia cívica para arreglar los problemas a nivel local, uso de tecnologías de información para hacer más ágil y accesible la justicia, justicia más barata a través de defensores de oficio mejores pagados, más capacitados. Eso sería una reforma al Poder Judicial útil. Nada de esto viene en esta reforma. Lo único que viene en esta reforma es, como bien decía el senador,
querer invadir y controlar por parte del poder político que es Morena a los jueces y magistrados para tenerlos como empleados y que hagan estrictamente lo que ellos quieren. ¿Qué otros riesgos, Damián, vienen aparte de este que mencionaba ahora Ricardo Anaya? Y son muchos los riesgos que incluso vienen manifestados desde el exterior. Ayer lo hizo Ken Salazar, hoy lo hizo Larry Rubin. Hablaron de las inversiones en riesgo. ¿Verdaderamente está así la situación? Sí, completamente. Es que mira, en todos los indicadores que te encuentres, tanto nacionales como internacionales, de por qué decide alguien invertir o qué país o qué estado es más atractivo, te vas a encontrar siempre uno que te habla de Estado de Derecho. O sea, tú para invertir necesitas certeza jurídica. ¿Qué es esto? Vamos a suponer que si yo invierto en un lugar, yo necesito saber que me van a respetar la propiedad, que si me meto en un conflicto de compraventa, va a haber un juez imparcial que va a decidir quién tiene la razón, que si tengo un conflicto con el Estado, cuidado, sobre todo cuando el Estado además es un competidor, como lo es aquí, en materia de hidrocarburos, en materia de energía eléctrica, en materia de telecomunicaciones, en un montón de temas que les... Exacto. Entonces tú necesitas un juez que sea imparcial. Fíjate, salió un artículo en uno de los medios más importantes a nivel internacional económicos, el Financial Times, que decía precisamente eso. Imagínate que estás en México y tú estás compitiendo contra una persona del Estado que hace lo mismo que tú. El regulador resulta ser que es también el Estado y ahora los jueces están bajo control del Estado. Pues claro que no vas a tener salida, pero no solo eso, sino que ahora está en riesgo tu integridad personal, tu libertad, porque por temas fiscales te pueden amenazar con meterte a la cárcel sin que te hayan probado la culpabilidad. De ese tamaño es el riesgo. Claro que va a tener un impacto en materia económica, lo están diciendo nuestros socios de más del 80% de exportaciones que es Estados Unidos, y no solo eso, sino que la mayoría de los juicios en México son civiles, familiares, mercantiles, son entre partes iguales que somos ciudadanos, no con el gobierno, y ahí desgraciadamente lo que van a hacer con esto es politizar la justicia, meter a jueces subordinados que dependen 100% de Morena y que no van a impartir justicia, sino que van a dar razón en términos políticos. Ya pasó en diputados, el camino para la semana que entra, más o menos este día, la próxima semana, estaremos hablando de si sí o si no pasó en el Senado. ¿Los 43 de la oposición son suficientes? Sí, son suficientes sin duda. Mira, yo escuché hoy la declaración del coordinador de los senadores. Por un lado me da gusto, porque quiere decir que se anda jugando con que el 85, 86 es que no tienen los votos todavía. Es una buena noticia para México. De hecho, si tuvieran los votos ya hubieran citado se hubieran citado de inmediato y sacado el dictamen. Así funciona Morena. Lo digo por experiencia, pues yo estuve en el Senado hasta hace unos días. Entonces yo creo que no los tienen todavía. Mi llamado es el siguiente, es a la oposición, a los senadores de oposición. Mira, yo no estoy de acuerdo con la reforma, me parece dañina, creo que va a acabar con la autonomía e independencia del Poder Judicial. Pero entiendo, no comparto, pero entiendo que Morena postuló eso. Entonces es medio previsible que sus legisladores voten así. Desgraciadamente, por un tribunal que se subordinó al poder, les dieron una sobrerepresentación ilegítima, artificial, porque solo tuvieron el 54% de los votos y tienen más de 2/3 partes de la Cámara que no deberían de tener. Muy bien, pues en el Senado eso no pasó. En el Senado les falta un voto. Ya doblaron 2, les faltaban 3, les falta un voto. Lo único que pedimos es a los senadores y senadoras de oposición que, así como Morena recibió un mandato del ciudadano de hacer estos cambios, ellos, los senadores y senadoras de oposición, recibieron el mandato de lo contrario, de hacer oposición, de tener contrapesos, de evitar un mal a este país, de evitar una dañina reforma judicial. Entonces lo que le exigimos a esos senadores es que no se doblen, que no se vendan, que estén a la altura de la circunstancia del país y que defiendan a los mexicanos, al no permitir que pase esta reforma dañina e inmediatamente después proponer un cómo sí, porque también eso le falta a la oposición, que sí necesitamos de reforma judicial positiva, que agilice los juicios y que haga una justicia más accesible para todos. Y que sea completa, que no nada más sea en esta parte del Poder Judicial, sino todo el sistema de justicia. Como siempre, un gusto el poder platicar contigo,
Damián, y que no sea la última, por supuesto. Estoy a sus órdenes. Un saludo. Gracias, Damián. Buenas noches. Y en palabras